Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Lo divino, el humano, cobró vida y el reino de los cielos se acercó. Sí, mi hermano, mi amigo, el reino de los cielos se ha acercado. Allí entre vosotros está, dijo el Señor. Queremos hablar un poco de la teología de la unicidad de Dios, ¿no? ¿Cómo explicar la unicidad de Dios? Necesitamos poco a poco unos pasos de esto aquí, mientras llegue el momento de pasar el programa Retornando a las Escrituras en Facebook. Después de esto, pero queremos hablar un poquito, tenemos tiempo después del Retornando a las Escrituras, volvemos a esto aquí a través de TikTok, porque vamos por poco, son 10 minutitos. ¿Cómo explicar la unicidad de Dios? Cuando Jesús se le preguntó que cuál es el primer mandamiento de todos, su respuesta fue: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo que dice Deuteronomio 6:4, ¿verdad? Esto es monoteísmo, creencia en un solo Dios para describir esta doctrina utilizando la palabra unicidad. Alguien preguntó a otro enseñador y discutió porque la palabra unicidad no se encuentra en la Biblia. No estamos diciendo que la palabra unicidad está en la Biblia, sino que la palabra unicidad es lo que se llama uno es uno, numéricamente hablando, y no son dos. Eso es unicidad, calidad de único, calidad de único. Por eso Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y a esto se le conoce como monoteísmo, creencia en un solo Dios. Entonces, por eso utilizamos la palabra unicidad. El significado, repito, de la palabra unicidad, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, de la EI, abreviado es DRAE, es calidad de único. Y para único encontramos que significa solo y sin otro de su especie, extraordinario, excelente, indivisible, no se puede dividir, uno es uno y no son dos. Algunos tratan de explicar la doctrina del Dios único con la palabra unidad. Sin embargo, el escritor, ¿verdad? O sea, la academia, ¿verdad? Eso nos habla lo contrario, ¿no? El diccionario, ¿no? De la Real Academia define esta palabra como unión, entre otros significados. Es decir, juntar dos o más cosas entre sí, haciendo de ellos un todo. Por tal razón es incorrecto utilizarla para la verdad de Dios, porque la unidad, la palabra unidad es una palabra compuesta. Repito, la academia lo dice así, de la lengua española, ¿no? Es como unión, entre otros significados, como cuando el Señor dijo, para que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Ahí está hablando de unidad, no de unicidad, ¿no? De esa comunión entre nosotros y Él. Es decir, juntar dos o más cosas entre sí, haciendo de ellas en todo. Por tal razón es incorrecto utilizarla. La doctrina unitaria calza muy bien en la llamada Santísima Trinidad, ya que según la definición de esta última, o sea, de la palabra Trinidad, son tres personas distintas que forman un solo Dios verdadero. Es decir, que es el producto de la unión de tres partes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para conformar, ¿verdad? O para formar un todo Dios. Pero no es cierto eso, ¿no? Eso es en cuanto, por eso la unidad se delega más o se une más con la palabra Trinidad, ¿no? Porque es una palabra compuesta, ¿no? Así la usan. ¿Ah? Ellos, los que creen en la Trinidad, ¿no? Entonces, la definición de esta última son tres personas distintas que forman un solo Dios, que no es cierto. Ahora, miremos, Dios es espíritu. Sabemos que nuestro Dios no es una mezcla o unión,
Dios es espíritu, Juan 4:24. Él no es persona, Él es el único, indivisible, sin otro de su sustancia o esencia, como dice 1 Timoteo 6:16, el único, del griego monos, sin otro de sustancia o esencia, como decir 1 Timoteo 6:16, el único. Repito, del griego monos, solo o solitario, que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Esta es la doctrina de la unicidad de Dios. ¿No? Es el único. 1 Timoteo 6:16 y Juan 4:24, Dios es espíritu. Unicidad es el término teológico que utilizamos para referirnos a Dios como un ser indivisible, pues solamente hay un Dios, como dice Gálatas 3:20. Dios es uno, es decir, que no se concibe a Dios como si fuera tres personas distintas, doctrina de la Trinidad, sino un solo, absolutamente uno e indivisible. Esto es la doctrina de la unicidad de Dios, porque Dios es espíritu. Entonces, en esencia no se puede ver, en esencia no se puede partir, porque es espíritu, espíritu. Entonces, por eso la unicidad de Dios es importante darla a conocer y que el que oye y oiga pues pueda recibirla y escudriñar la escritura, ¿no? La unicidad de Dios, teológicamente, la unicidad de Dios, como se mencionaba anteriormente, es el término que utilizamos los pentecostales o apostólicos para hacer referencia a Dios como único e indivisible. O sea, pentecostales unicitarios, no unitarios, unicitarios, ¿no? Es un término que implica monoteísmo estricto, ya que hablar de la unicidad de Dios es hablar de monoteísmo. La teología unicitaria hace la diferencia entre otras enseñanzas que manifiestan que Dios es uno, pero que al mismo tiempo creen que Dios está compuesto de dos personas, binitarismo, e incluso tres personas divinas que forman un Dios, Trinidad, trinitarismo, ¿no? Así que eso es lo que pasamos. La doctrina de la unicidad nunca hace referencia a Dios como una pluralidad de personas, ni tampoco concibe al Señor como un semidios o una criatura creada. Unitarismo, eso es. No, nosotros somos unicitarios, bien diferente. La unicidad de Dios tampoco concibe la coexistencia de cualquier otro Dios o persona divina. La unicidad de Dios declara que Dios se ha manifestado de diferentes formas o modos a la humanidad, pero es único e indivisible. Algunos confunden el unitarismo con la doctrina de la unicidad de Dios, pero el unitarismo concibe a Jesucristo como un semidios o una criatura que fue creada, negando de esta forma que Jesús sea ese único Dios del cual nos habla las Escrituras, quien se manifestó en carne como el Hijo, siendo la única forma por medio de la cual podría salvar a la humanidad. La unicidad de Dios se explica la manifestación de Dios en carne, siendo Jesús la manifestación de Dios al ser humano. Esto lo encontramos como el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16. Así que la doctrina de la unicidad de Dios se explica mediante términos bíblicos tales como los siguientes. Sí, en la próxima hablaremos de los términos que se explican para la unicidad de Dios. Así que mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, su servidor Arnoldo Landaverde. Recuerde, Dios es uno, porque hay un solo Dios. No hay más dioses conmigo, dijo el Señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es uno y no son dos. Feliz tarde para usted en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bendiciones de lo alto, del Altísimo. Gloria a Dios.